Hola amigos queridos del mundo entero, que nuestro Dios les bendiga y coloque paz en medio de esta situación que estamos pasando. Estamos viviendo momentos de turbulencia social, momentos de desesperación. Este asunto de coronavirus no es ficción, tampoco es una fantasía. No es un chisme que va corriendo de aquí para allá, es una realidad. Vivimos un problema real y es bueno que todos sigamos los consejos que las autoridades sanitarias de cada país están dando. Esto no es una exageración. Si ellos dicen quédate en casa, hay que quedarnos en la casa. La mejor manera de controlar esta situación desde el punto de vista humano es seguir las instrucciones que nuestras autoridades están dando y nosotros apoyar esto con nuestra obediencia. Sin embargo, quiero aprovechar el momento para decir que el pánico o la desesperación no puede apoderarse del corazón de los hijos de Dios. Esta semana recibí bastantes llamadas telefónicas en las cuales la mayoría decían: estoy desesperado, no sé qué hacer. Pienso que el mundo va a llegar a su fin, o será que la venida del Señor está cerca. Es lógico que una persona piense así. Peor cuando uno no tiene a Jesús en su vida. Creo que en estos momentos necesitamos volver los ojos a la palabra de Dios, ver qué es lo que Jesús nos quiere decir a la relación del momento difícil que nosotros como individuos, como nación, como mundo, estamos atravesando situaciones muy difíciles. Vamos a leer el pasaje del Evangelio de San Marcos, capítulo 4, verso 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos a otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y habían también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, inmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Él les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Todas las historias bíblicas son enseñanzas. Están registradas en las Sagradas Escrituras para enseñarnos. ¿Qué lección podemos sacar de este pasaje? Que mientras vivamos en esta tierra, habrá día y habrá noche. El sol brillará de día, pero en la noche llegarán las tinieblas y se apoderará la oscuridad. Yo creo que el mundo en estos momentos está viviendo un momento de atardecer. Estamos soportando gigantescas olas que pareciera que nos vamos a hundir, y todos están asustados y desesperados. Pero en medio de esta situación tenemos que aprender a confiar en Dios. El texto bíblico dice: aquel día. ¿Qué día? Ese día. Durante el día, Jesús les había enseñado las parábolas del reino de Dios.
les había hablado de la teoría de la fe. Ahora llegó la noche y ahora Jesús necesitaba enseñarles la práctica de la fe. Porque el Evangelio no solo es teoría, también es práctica. ¿Tú crees que Jesús no sabía que esa noche habría un viento terrible y espantoso en el mar de Galilea? Claro que sabía. Entonces, ¿por qué los llevó? Justamente para salir de la teoría y poner en práctica de lo que han aprendido de Jesús. ¿Sabes? Nosotros los cristianos nos deleitamos en la teoría del Evangelio y nos olvidamos de vivir la realidad del Evangelio. Los discípulos de mañana habían aprendido la teoría, pero en la noche tenían que aprender a poner en práctica, colocando su fe en Jesús. Pero infelizmente ellos fallaron. Cuando se levantó el viento y las olas del mar, entraron en desesperación y se asustaron. Esa noche haya sido terrible para los discípulos de Jesús. Pero, ¿por qué se asustaron si la mayoría de los discípulos eran pescadores? Ellos habían crecido en las orillas y en el mar. Ellos no se asustarían por cualquier tempestad. Pero aquella noche, ellos pensaban que iban a morir. Miraban de aquí para allá, por todos lados, y estaban atemorizados por la situación. Mientras tanto, Jesús estaba durmiendo, y lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa si nos hundimos y morimos? Y él se levantó y reprendió al viento y a las aguas. Se calmaron. Pero para los discípulos el problema no era solamente las olas gigantescas. El verdadero problema era el corazón. Ellos habían aprendido la teoría del Evangelio, pero cuando llegó la noche no podían vivir la práctica del Evangelio. La teoría de la fe es otra cosa y la práctica de la fe es otra cosa. Jesús sabía que esa noche enfrentarían la tormenta. Los llevó para pasar la prueba, la realidad, la práctica. Ahora, el Evangelio en la iglesia no te ayuda mucho. El Evangelio tiene que ayudarte fuera de la iglesia. ¿Por qué aquella noche los discípulos tuvieron miedo? En primer lugar, porque ellos no confiaban en las promesas de Jesús. ¿Y cuál era la promesa de Jesús? Recuerda lo que Jesús les dijo: pasemos a otro lado del mar. Eso era una promesa, eso era una seguridad. No sé cómo. ¿Habrá tempestad? Tal vez. Eso no es problema. Vamos a llegar a otro lado del mar. Tú sabes que la palabra de Dios es firme, es segura. El Salmo 23 dice: aunque pasare por las sombras del valle de la muerte, no tendré miedo porque tú estarás conmigo. ¿Acaso Jesús no estaba con ellos? Estaba con ellos. ¿Pero por qué se desesperaron? Es que, amigo, es que no tenían confianza en Jesús. Otro día me llamó un hombre y me dijo: Dios está castigando a la humanidad con esta pandemia, porque la humanidad no obedece y este es el resultado. Espera un poco. No pienses solo desde ese punto de vista. En la Biblia encontramos a un hombre llamado Jonás, que enfrentó una noche de tormenta. ¿Y por qué enfrentó la tormenta? Porque había desobedecido el mandato de Dios. Pero los discípulos, ¿por qué tenían que pasar la tormenta? ¿Habían desobedecido? A lo contrario,
habían obedecido lo que Jesús les había dicho: pasemos a otro lado del mar. Quiere decir que los discípulos estaban enfrentando las tormentas por causa de su obediencia. Es que mientras que vivamos en este mundo, a veces tenemos que enfrentar el dolor, las dificultades, la enfermedad. Vivimos en un mundo de turbulencia, donde existe mucha injusticia, violencia. Mi amado, querido amigo, este mundo no es nuestro mundo. Aquí no está nuestra casa. Nosotros tenemos un mundo mejor. Nosotros salimos del lugar del Padre, del corazón de Dios, y volveremos a Él. Ahora, nosotros vivimos en este mundo de miseria, pero no estamos solos. Los discípulos han tenido que darse cuenta que no estaban solos. Jesús estaba allí. Y Jesús estaba allí porque tenían que desesperarse. Yo te pregunto, si tu vida está controlada por Jesús, ¿por qué tienes que entrar en pánico? ¿Por qué tienes que desesperarte? ¿Por qué tienes que pensar que estás perdido? Cuidado. Es necesario leer las advertencias divinas, porque todo lo que está sucediendo en nuestros días es evidencia que la vuelta de Cristo se aproxima. Pero quieres buscar a Dios por miedo, por desesperación. No, no lo hagas así. Jesús no inspira eso. Jesús no quiere eso. Jesús no espera eso de ti. Si este mensaje está llegando a alguien que está lejos de Dios, lejos de la iglesia, por favor, querido, vuelve a Jesús. Tu lugar está al lado de Jesús. Si estando dentro de la iglesia has caído a la mediocridad del pecado, despierta. Y todo que está sucediendo en nuestros días es para que despiertes. Y si estás bien con Dios, renueva tu comunión con Jesús cada momento, en cada día, cada rato. Aquella noche en medio de la tempestad Jesús estaba durmiendo en paz. Y ese es un ejemplo para los que tenemos a Cristo en nuestros corazones, de tener paz en estos días. Esta noche, antes de dormir, dile a Jesús: Señor, te entrego la vida de mi familia y creo y confío en ti. Te invito a mi hogar. ¿Sabes? La ventaja de tener a Jesús en nuestras vidas es tener esperanza y estar en paz en medio de las tempestades, en medio de este problema. Amigo, Jesús no quiere que tú te pierdas. Él te ama tal como eres. Por lo tanto, reciba a Jesús como tu Salvador personal y Él te espera. Que tengas un hermoso tarde. Bendiciones.